Buenas tardes, compañeros. Vamos a trabajar hoy con el lenguaje SQL para construir nuestra base de datos en Oracle. Vamos a utilizar una herramienta que se llama SQL Developer. ¿Sí? En el SQL Developer ustedes lo pueden descargar. Pueden venir acá al navegador, decirle SQL Developer. ¿Sí? Y los va a llevar al primer link que dice SQL Developer. ¿Sí? Y acá entramos a el portal de Oracle donde nosotros podemos descargar el SQL Developer, que incluso nos dice que el Oracle SQL Developer es un entorno de desarrollo libre e integrado que simplifica el desarrollo y la gestión de las bases de datos en Oracle. Entonces nosotros le decimos acá descargar, ¿sí? Él va a descargar un archivito, yo le voy a dar clic en descargar. Cuando le damos clic en descargar, ustedes van a ver que él empieza, él se conecta con el portal, empieza a descargar un archivo. No sé, pues aquí ya dependemos del internet, esperamos que el internet no me haya molestado. Bueno, miren que acá ya me aparece el SQL Developer 23, es la versión, la última versión que hay. ¿Sí? Buscamos descargar, que son 465 megas. Y una vez descargado, ejecutamos ese archivo de instalación. Él descarga un .exe. ¿Sí? Instalan el SQL Developer y una vez lo instalan, entonces pueden abrir la aplicación del Oracle SQL Developer y sobre ella es que nosotros vamos a trabajar en un entorno en el que nosotros podremos crear nuestras tablas de las bases de datos, podemos insertar datos en esa tabla de la base de datos. Aparte de eso, nosotros podremos hacer consultas en esa base de datos. Entonces, lo que quiero es que conozcamos de cómo es la creación de esas bases de datos utilizando el lenguaje SQL. Bueno, entonces acá en SQL yo voy a abrir, aquí me va a abrir una pestaña totalmente nueva. Bueno, cuando yo me conecto, él me abre una pestaña totalmente nueva. ¿Sí? Voy a cerrar todas estas. Vamos a cerrar todas estas. Esto no nos interesa en este momento. Esto tampoco. Esto tampoco. Entonces, mira que estoy acá en Oracle SQL Developer. ¿Sí? Y en Oracle SQL Developer, entonces tenemos un conjunto de herramientas que nos permiten crear un esquema de una base de datos. Recuerden que en Oracle hablamos de esquemas de bases de datos, ¿sí? Y esos esquemas de bases de datos es diferente a cómo se trabaja en MySQL. En MySQL usted puede crear infinidad de bases de datos, ¿sí? Oracle solamente tiene un esquema. En ese esquema nosotros tenemos todos los objetos que hacen parte de un esquema de base de datos de Oracle. Voy a conectar a este esquema que se llama admin, ¿sí? Y pues el usuario normalmente es sysdba, ¿sí? Que es un usuario que tiene derechos, privilegios de DBA, ¿sí? Y entonces quiero que conozcamos lo que en primera instancia resulta ser un esquema de una base de datos. Este esquema de una base de datos, Oracle tiene en ese esquema todos los objetos que hacen parte de la base de datos, en este caso son tablas, vistas, índices, paquetes, procedimientos, funciones, no dice operadores, colas, tablas de colas, disparadores, tipos, secuencias, ¿sí? Vistas materializadas. Tal. Entonces miren que acá nosotros trabajamos con todos esos objetos que tiene nuestro esquema de Oracle. Todos los esquemas son iguales, ¿sí? Entonces miren que cuando yo voy a donde dice tablas, al objeto que llama tablas de este esquema admin, me está mostrando todas las tablas que contiene ¿quién? Que contiene Oracle. Oracle
Todas estas tablas son de Oracle, todas, de un esquema propio de la base de datos que maneja Oracle, esto que está acá. Listo. Entonces, en la parte de abajo, nosotros tenemos en la última carpetica una sección que dice otros usuarios. Yo le puedo dar clic donde dice otros usuarios, ¿sí? Y voy a crear un usuario, ¿sí? Entonces, ese usuario que yo voy a crear, le voy a dar un nombre. Vamos a colocarle Juan Manuel. Contraseña de ese usuario, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confirmamos la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y le vamos a decir edición activada. Ya vamos a ver para qué nos sirve esto. Le vamos a decir por table space por defecto. Bueno, vamos a suponer que lo dejé así. No le di roles y no le dije cuál iba a ser el table space y el table space temporal. Si yo le digo aplicar, pues él me dice error. ¿Por qué? Porque no le he asignado todavía un table space ni nada, entonces no me va a dejar crear. Entonces yo tengo que decirle acá table space por defecto users, porque tengo que decirle dónde va a estar. Table space temporal. El table space es un espacio lógico que tiene Oracle, donde van a quedar todas las tablas, o todos de alguna manera son es un espacio lógico donde quedan los objetos del esquema de base de datos que estamos trabajando. Entonces quiere decir que el usuario Juan Manuel va a quedar un table space por defecto que se llama users. Bueno, si yo acá le digo roles otorgados, le doy DBA, le digo valor por defecto DBA, que va a ser el administrador, eso de DBA significa Database o Database Administration o administrador de la base de datos. Le digo aplicar, ¿sí? Y me genera un error que empieza en la línea 2. Create user file identifica por 1, 3, 4, 5, table space users, temporaria, enable, conflicto con otro usuario o rol. Ah, bueno. Resulta que hay otro usuario que ya se llama Juan Manuel. Entonces no podemos crearlo. Entonces vamos a darle clic en crear usuario y le vamos a colocar Juan Sebastián. ¿Sí? Y le vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edición activada. Table space por defecto users. Table space temporal. Roles otorgados. Entonces le vamos a decir que va a ser DBA y valor por defecto DBA. Aplicar. Ese sí me dejó crearlo. El conflicto de ahora era porque ya existía otro usuario que llamaba Juan Manuel. Entonces dice, el comando SQL se ha procesado correctamente. Doy clic en aceptar y si miramos acá en el más, vamos a observar que ya tenemos un usuario que llama Juan Sebastián. Miren, acá está. Y miren que Juan Manuel ya estaba creado. ¿Sí? Por eso no me dejó crearlo y él generaba conflicto. Ok, Juan Sebastián. Entonces, si yo quiero crear un esquema para trabajar con un usuario Juan Sebastián, donde no existan tablas, entonces yo qué voy a hacer? Voy a venir al Oracle SQL Developer acá y en el más, donde este más, la cruz verde que vemos allá, ese más, le vamos a dar clic, ¿sí? Y entonces vamos a crear un esquema que lo vamos a llamar como, no sé, llamémoslo esquema diplomado, ¿sí? El usuario va a ser Juan Sebastián, el que lo va a manejar, Juan Sebastián, y la contraseña de Juan Sebastián era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces le digo probar, ¿sí? Cuando le doy clic en probar, él acá en la parte inferior izquierda me aparece estado correcto. Significa eso que se pudo conectar a un esquema nuevo. ¿Quién? El usuario Juan Sebastián. Le doy clic en conectar, ¿sí? Y si ustedes observan acá en el lado izquierdo hay un icono como un cilindro y allá dice que está conectado a quién, al diplomado, al esquema diplomado, ¿quién? Juan Sebastián. Dice que está conectado. Si miramos el otro, ahí no estamos conectados, no hay ningún usuario. Entonces estamos trabajando dentro del esquema que llama diplomado y si lo abrimos, vamos a observar que también tenemos un esquema como el que hemos visto anteriormente. Tenemos tablas, vistas, índices, paquetes,
procedimientos, funciones, operadores, colas, tablas de colas, disparadores, secuencias, bueno, todos los objetos que hacen parte del esquema base de datos de Oracle. Le vamos a dar clic en tablas y van a ver que en tablas no hay absolutamente nada, a diferencia como nos aparecía anteriormente, una cantidad de tablas que hacen parte del esquema de la base de datos de Oracle. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como no tenemos tablas, yo voy a crear una tabla que llame estudiantes, por ejemplo. Entonces, yo voy a utilizar Oracle, Oracle y en todo lenguaje, en todos los conceptos, en lo que tiene que ver o en lo que concierne a lo que son las bases de datos, existen dos tipos de, de dos tipos de lenguajes, o sea, dos tipos de instrucciones que son las de ML y las de DL. ¿Sí? Esto significa que las DML significa, yo voy a colocar acá entre paréntesis que dice data manipulation. Ahora lo confirmo porque se me olvidan las siglas realmente, language. Lenguaje de manipulación de datos, language. ¿Sí? Y DL, que esto es Data Definition Language. ¿Sí? Entonces, inicialmente deberíamos crear un primer objeto de ese esquema de la base del esquema de base de datos que tiene Oracle, en este caso que se llama diplomado. Lo deberíamos crear con el nombre, vamos a crear una tabla que llama estudiante. Entonces le vamos a decir créate. Bueno. Ya he creado un comentario y el comentario lo tengo que cerrar porque si no, no me reconoce la instrucción. Se abre y se cierra con el slash, asterisco y se cierra con asterisco slash. Ahí cerré el comentario y ahora voy a crear create table. Miren que ahí sí me aparece diferente. Tabla estudiantes. ¿Sí? Abro paréntesis, ¿sí? Punto y coma. Y dentro del paréntesis voy a crear todas las columnas que hacen parte de quién. De la tabla que estoy creando. Entonces, acá ¿qué voy a hacer? Voy a crear una columna que llama ID el estudiante. ID estudiante. ¿De qué tipo va a ser? Entonces me toca decirle que hacer bar chart, solo voy a colocar bar chart. ¿Sí? ¿De cuántos caracteres? Vamos a decir que va a ser de 3 caracteres. Vamos a suponer que tenemos 1000 estudiantes. No sé, o sea, que podría aceptar una ID que sea 1000, no 100. Deben ser 4. ¿Sí? Aunque, pues normalmente, no, tenemos lo de 3. 3 hasta 100. Bueno, ya vamos a decir que va a ser, que no va a aceptar valores nulos. Entonces le digo no null. Luego le digo primary key. ¿Sí? Que esa va a ser clave primaria en una tabla. Y vamos a colocar nombres, perdón, no es punto y coma, sino que terminó esa sentencia con una coma. Mire que él me marca el error y ahora le voy a colocar nombres. Nombres del estudiante. Entonces le digo varchar, también va a ser una columna de tipo varchar. Le voy a colocar 2. ¿Cuál es la diferencia entre varchar 2 y varchar solo? Es la manera como hace el almacenamiento de los datos en esa columna. ¿Sí? Eso significa que si yo acá le coloco varchar de 30, vamos a colocarle varchar de 50, pero el nombre realmente tiene 30 caracteres, entonces finalmente va a utilizar el espacio que se reservó, va a utilizar los 30 y no guarda los otros 20 porque solamente utilizó 30 con varchar 2. Si le coloco varchar solamente, si le coloqué 50, entonces, y el nombre tiene 30, él asume que guardó un espacio para 50, así no los utilice todos. Le coloco coma, vamos a colocar el nombre, apellidos, varchar 2, ¿sí? Vamos a colocarle también de 50, y acá le colocamos
y acá lo dejamos. Ya terminamos acá. Vamos a hacer una tablita pequeñita para que nos alcance el tiempo. Y entonces, una vez que ya he construido las sentencias o el script que me permite definir lenguaje de definición de datos, o sea que voy a crear una tabla, ese es un script DDL que me permite crear. Miren que le doy clic y él me dice que ya creó la tabla de estudiantes. Cuando yo vengo acá a tablas voy a recargar. Bueno, resulta que pues, no sé por qué razón no me lo actualiza acá. Me desconecto y me vuelvo a conectar con el mismo usuario Juan Sebastián 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Cuando lo hago, miren que ya acá en tablas me aparece la tabla de estudiantes. Si yo le doy clic a estudiantes, él me muestra acá que tiene estudiantes. Diplomado 1, pues voy a seguir trabajando en esa pestaña. Y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a insertarle los datos. Entonces ya acá es un lenguaje de manipulación de datos. Voy a utilizar un insert. ¿Cómo utilizo el insert? Entonces yo acá en el insert le coloco una sentencia que se llama insert into, que inserte dentro de qué? De una tabla que se llama estudiantes, 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 vamos a darle doble clic, mire que acá está. La estructura del insert tiene un paréntesis acá, acá values, ¿sí? Y otra vez paréntesis acá y termina en punto y coma. En el primer paréntesis que van los nombres de las columnas que yo tengo en la tabla, le digo ID del estudiante, ¿sí? Coma, voy a insertar nombres, coma, apellidos. Y luego voy a colocar los valores que quiero ingresar en esa tabla. Lo voy a colocar con comillas, coma, comillas, comillas, son 3 valores. Como todos son varchar, van entre comillas. Entonces yo le voy a colocar 001, es el estudiante, vamos a colocarle 1021. ¿Cómo se llama? Se llama Juan Sebastián. Apellidos Cardona Giraldo. ¿Sí? Y si yo le doy clic en Insert, ¿tá? Entonces le doy acá en Play, me conecto otra vez a Diplomado. Bueno, me mandó un error. ¿Qué pasó? Vamos a darle clic acá con el botón derecho del mouse. Le digo conmutar números de línea. Me está diciendo que hay un error en la línea. Insertar dentro de la tabla de estudiantes. ¿Qué valor? El valor es muy largo. Ah, bueno. El error que tengo es que yo dije que el ID del estudiante iba a ser de 3 caracteres y aquí hay 4. Entonces no me lo acepta. Excelente, encontrar el error. ¿Sí? Vamos a limpiar acá. Le quité un carácter. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo a decirle insert y debería funcionar. Perfecto. Funcionó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a decirle select asterisco from estudiantes y debería aparecer en la tablita la lista de los estudiantes en la tabla lista. Ahí está Juan Sebastián Cardona Giraldo. Excelente, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí acompañándome en esta clase. Espero que hayan entendido indudablemente cómo se crea una tabla, cómo se inserta, cómo se consulta y lo que es un esquema de una base de datos en Oracle y cómo hemos creado un usuario y abierto un esquema nuevo para asociar a ese esquema el usuario que habíamos creado. Muchísimas gracias y una feliz